Situada en la costa levantina y junto al cauce del río Turia, se encuentra Valencia, capital de la Comunidad Valenciana. Su economía se centra principalmente en el sector servicios, al tratarse de una de las ciudades con más turismo de España. Y es que en Valencia puede encontrarse arte, gastronomía, ciencias y fiestas. Si quieres sacarle el máximo partido a tu viaje, no pierdas detalle de nuestro vídeo. ¿Qué ver en Valencia? 10 lugares imprescindibles. 1. La Albufera. El Parque Natural de la Albufera es un paraje espectacular con aguas calmadas que reflejan el sol al atardecer, creando un espectáculo natural de luz y color que no puedes perderte. Un paseo en barco durante la tarde puede ser un plan perfecto para hacer fotos impresionantes de la fauna y el paisaje. 2. Torres de Serranos. Las Torres de Serranos fueron construidas en 1392 para la defensa de la ciudad en uno de los accesos principales de Valencia. Las murallas adyacentes se derribaron en 1865, pero las torres se quedaron intactas y se conservan hasta nuestros días. Desde lo alto de las torretas hay unas vistas espectaculares de la ciudad y del cauce del río Turia. 3. Ciudad de las Artes y las Ciencias. No solo es un complejo arquitectónico que merece la pena admirar desde el exterior, sino que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrás disfrutar de espectáculos y exposiciones temporales. En el Hemispheric podrás ver películas y documentales en IMAX, mientras que en el Oceanographic podrás contemplar la vida marina de los diferentes ecosistemas del planeta, entre otras actividades. 4. Los Jardines de Viveros. Se construyeron como huertos asociados al Palacio Real por los reyes de la Taifa de Valencia. A principios del siglo XIX fueron destruidos junto con el palacio y no fue hasta el siglo XX que se restauraron y transformaron en un parque público, por lo que en la actualidad suele usarse como lugar de celebración de conciertos y ferias. La entrada al parque es gratuita y merece la pena dar un paseo por sus caminos, puesto que tiene una gran variedad de árboles y plantas. 5. Plaza de la Virgen. Situada en el centro de la ciudad, está rodeada por varios edificios emblemáticos de Valencia: la Catedral de Santa María, el Palacio de la Generalidad y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la plaza se celebran algunos de los eventos culturales más importantes. Por ejemplo, durante las fallas se lleva a cabo la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Además, todos los jueves a las 12 del mediodía se reúne junto a la puerta de la catedral el Tribunal de las Aguas para resolver los problemas de los ciudadanos. Este tribunal fue declarado Patrimonio de la Humanidad y es la institución jurídica más antigua de Europa. 6. Barrio del Carmen. Si visitas la ciudad no puedes pasar de largo el Barrio del Carmen, el barrio valenciano por excelencia. Es un lugar muy especial con multitud de restaurantes, cafeterías y tiendas donde comprar recuerdos mientras paseas por el casco antiguo. En cualquier época del año disfrutarás de un ambiente muy relajado tomándote unas tapas. Y si viajas a Valencia en Fallas, podrás disfrutar de todas las opciones culturales y gastronómicas de la temporada. 7. El Miguelete. La torre del campanario de la Catedral de Valencia, conocida como el Miguelete, es de estilo gótico, se levanta en pleno barrio del Carmen y tiene un total de 70 metros de altura. Es uno de los lugares más visitados de la ciudad y el lugar desde donde contemplarás las mejores vistas que ver en Valencia. 8. La Ruta de la Seda. Podrás seguir la Ruta de la Seda por las calles del barrio de Valluters y visitando la Lonja de la Seda o el Museo de la Seda. Si quieres, puedes contratar una visita guiada que te llevará desde el museo a la lonja, así como otros puntos destacados. 9. Mercado Central. El edificio donde está situado el Mercado Central merece una visita por su impresionante arquitectura modernista y por su historia. En el Mercado Central se venden frutas y verduras, carnes, pescado y marisco, abasteciendo tanto a importantes restaurantes de la ciudad como a cualquier persona que se precie. Algunos lo catalogan como uno de los mejores mercados de toda Europa. 10. Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir. El último de nuestros lugares imprescindibles que ver en Valencia se encuentra en el centro histórico de la ciudad y, aunque por fuera no llame tanto la atención como la catedral, merece la pena visitarla. Es un edificio de estructura gótica pero con una rica decoración barroca. Destacan especialmente los frescos de las bóvedas, gracias a los cuales ha recibido el apodo de la Capilla Sixtina Valenciana. Esperamos que te haya resultado de utilidad nuestra selección. Como siempre, tenemos muchas ganas de leerte en la sección de comentarios y conocer tu opinión. Además, recuerda que en nuestro canal podrás encontrar muchos otros temas tan interesantes como este.